Bueno, las aguas residuales, ¿qué son? Las aguas residuales no son más que esas aguas que ya han sido usadas y una vez usadas pues ya no sirven. ¿Por qué? Pues porque su calidad ya ha sido afectada drásticamente de forma negativa por todos esos, digamos, procesos contaminantes que son el resultado de las actividades humanas. Entonces se trata de un agua que no tiene un valor inmediato. ¿Por qué inmediato? Porque en el momento no sirven, pero una vez esas aguas son tratadas, ellas pueden servir o reutilizarse para diferentes actividades que más adelante pues veremos y que ayudan en cierta manera pues a reducir la demanda de agua en nuestro planeta. Estas aguas provienen de las descargas de diferentes usos de actividades, pueden ser comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos y a la vez una mezcla de ellas. Entonces es importante tener en cuenta este concepto porque nosotros debemos saber qué tipo de agua vamos a tratar o cuál es su procedencia y de esa manera nosotros podemos saber qué tipo de tratamiento va a ser el más adecuado para tratar o sanear esa agua, porque hay que tener en cuenta que no todas las aguas se tratan de la misma manera. Es decir, yo no puedo tratar un agua, por ejemplo, agrícola, igual que un agua doméstica, porque hay muchas aguas residuales que contienen más concentración de diferentes contaminantes que actúan pues de manera distinta con cada método de tratamiento. Bueno, están las características físicas. En este caso tenemos la temperatura, la turbidez, el color, olor y los sólidos. En el caso de la temperatura es la media de la energía cinética, medida de las moléculas de agua, que se mide en la escala lineal de grados centígrados o grados Fahrenheit. Este también es un parámetro importante en lo que es respecto a la calidad del agua, ya que determina propiedades y procesos que tienen lugar a la viscosidad, también a la solubilidad de los gases y de las sales, también en los procesos fisiológicos de los organismos que provocan las variaciones de su metabolismo. La turbidez es la medida del grado de la transparencia que se pierde el agua o algún otro líquido incoloro por la presencia de partículas en suspensión. En cuanto mayor sea la cantidad de sólido de suspensión en el líquido, mayor será el grado de turbidez. El color se debe a la absorción selectiva de la luz. Cuando la luz atraviesa el agua, esta absorbe espectros electromagnéticos de las radiaciones correspondiente a la luz roja y por tanto la luz que atraviesa la vemos como azul, que es el color complementario al rojo. El olor es causado por la presencia de los compuestos volátiles disueltos. En caso de los sólidos, tenemos los sólidos disueltos totales, que es la cantidad de partículas disueltas en un volumen particular de agua y que también pueden clasificarse como totales, fijos, volátiles, disueltos, coloidales, suspendidos y sedimentales. Bueno, tenemos las características químicas, son 6. Una de ellas es la materia orgánica, que esta se constituye la tercer parte de los elementos de las aguas residuales, siendo las principales compuestos, bueno, y estos se pueden hallar en proteínas entre 40 y 60%, en carbohidratos entre 25 y 50% y en grasas y aceites un 10%. También tenemos la demanda bioquímica de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica presente en el agua. Esta prueba se realiza durante 5 o 3 días a 20 grados centígrados, por lo que se expresa como DBO o DBO5 respectivamente. También tenemos la demanda química de oxígeno, que mide la cantidad de materia orgánica del agua, mediante la determinación del oxígeno necesario para oxidarla. Pero en este caso es proporcionado por un oxidante químico como el permanganato potásico o el dicromato potásico. También tenemos el carbono orgánico total, que se mide mediante la introducción de una cantidad conocida de muestra en un horno a alta temperatura. El carbono orgánico se oxida a CO2 en presencia de un catalizador
este se cuantifica mediante un analizador de infrarrojos, pero como no se oxidan todos los componentes orgánicos presentes, los valores de CO2 dan una estimación de carbono orgánico inferior al real. También tenemos la demanda total de oxígeno, que esta se realiza en una cámara de combustión catalizada con platino, en el cual se produce una transformación de la materia orgánica en productos finales estables. El oxígeno residual es analizado por cromatografía gaseosa y por diferencia obtenemos la DTO. Y por último tenemos la demanda teórica de oxígeno, que se estima mediante una reacción teórica de oxidación total, y para ello es necesario conocer la composición de las aguas residuales en carbohidratos, proteínas y grasas. Características biológicas. Bueno, las aguas residuales, dependiendo de su composición y concentración, pueden llevar gran cantidad de organismos. También influyen en su presencia la temperatura y el pH, puesto que cada organismo requiere de estos dos valores para desarrollarse. Entre los principales grupos encontramos las bacterias, que pueden ser organismos de origen fecal o bacterias implicadas en procesos de biodegradación, tanto en la naturaleza como en las plantas de tratamiento. Entre las principales que se pueden encontrar está la Escherichia coli, la Salmonella y el Streptococcus fecalis. Un ejemplo de la salmonela es que esta afecta el aparato intestinal y esta puede vivir en los intestinos de animales y humanos. Los virus proceden de la excreción por parte de individuos infectados, ya sean humanos o animales. Poseen la capacidad de absorberse a sólidos fecales y otras materias particuladas, favoreciendo de esta forma su supervivencia a altas temperaturas. Es recomendable, por ejemplo, ya que ellos son muy resistentes, ellos no se eliminan fácilmente en el pretratamiento y en el tratamiento, entonces por eso es recomendable hervir el agua antes de consumirla. Entre los principales virus está el poliovirus, el virus hecho, el rotavirus, el reovirus, entre otros. El rotavirus, por ejemplo, causa la gastroenteritis. Esta es diarrea severa, vómitos, fiebre y deshidratación. El poliovirus produce la poliomielitis. Esta provoca lesiones a los nervios que causan parálisis, dificultad para respirar y en algunos casos la muerte. También encontramos las algas. Estas crecen debido a la presencia de distintas formas de fósforo y nitrógeno y causan la eutrofización. Entre las principales están la anacistis, la anabaena y la euglena. También podemos encontrar protozoos, que son los principales que se encuentran en las aguas residuales son las amebas, parásitos y los aliados libres y fijos. Hongos, la mayoría son aerobios estrictos. ¿Esto qué quiere decir? Ellos necesitan de oxígeno, pero son estrictos, ¿por qué? Porque si no necesitan oxígeno también lo pueden hacer. Estos pueden tolerar valores de pH relativamente bajos y tienen baja demanda de nitrógeno. Entre los principales podemos encontrar el mucor, el fusarium y el cepedonium, entre otros. Bueno, los tipos de aguas residuales. Están las aguas residuales domésticas, que son las que se originan en las viviendas o en las instalaciones comerciales públicas o privadas. Están compuestas por aguas fecales y aguas de lavado y de limpieza. Tienen contaminantes como gérmenes patógenos, materia orgánica, sólidos, detergentes, nitrógeno y fósforo. Y acá se dividen en dos, en aguas negras y grises. Las negras son las que ya provienen de los inodoros, que son las que tienen orina y heces fecales. Y las grises son las que pueden presentarse de cuando lavamos la loza, cuando nos lavamos las manos, cuando nos bañamos, cuando lavamos la ropa. Bueno, muchas veces estas aguas las podemos reutilizar, porque digamos si lavamos la ropa en la lavadora, esa agua la utilizamos para el inodoro o la utilizamos para hacer el aseo en la casa. Entonces, las aguas grises se diferencian de las negras porque no contienen bacterias fecales. En este caso, el Escherichia coli. Y porque también son muy importantes, ya que se les puede dar una segunda vida, ¿sí? una más utilidad. Y también en el aseo de la casa y en el regadío ecológico. Un reuso, podríamos decir, un reuso.
Bueno, por otra parte están las aguas residuales no domésticas. Entre estas aguas sobresalen las aguas de origen industrial, las aguas blancas o también llamadas agua lluvia y las aguas residuales agrícolas. Primeramente les voy a hablar de las aguas de origen industrial. Estas se caracterizan por ser el resultado de cualquier proceso industrial que implique una producción, transformación o manipulación donde se requiere el uso de agua, ya sea como para medio de transporte, lavado o refrigeración, entre muchos otros más. ¿Por qué se caracterizan? Se caracterizan porque contiene microorganismos patógenos, metales pesados o materia orgánica, pesticidas, entre otros. Estas aguas industriales se subdividen según sus tipos de vertimientos, en vertimientos de tipo orgánico, inorgánico o de refrigerantes. Primeramente les voy a hablar las de tipo orgánico. Dice que provienen de industrias cuyos vertimientos se concentran principalmente en la materia orgánica, como se dijo anteriormente, en suspensión y decantable. Provienen de industrias como las papeleras, las azucareras, lugares de sacrificio de animales o productoras de alimentos o productoras lácteas. Las de tipo inorgánico presentan vertimientos con concentraciones de metales pesados, fenoles, alquitranes, cianuros o sulfuros, ya que vienen de industrias de limpieza, recubrimiento de metales o explotaciones mineras y salinas. Y finalmente tenemos los vertimientos con refrigerantes, ya que estas provienen de industrias que son de centrales térmicas o nucleares y tienen en sus vertimientos sustancias tóxicas como concentraciones de ácidos sólidos sedimentables como el arsénico, el selenio o el mercurio. Bueno, las aguas blancas o aguas de lluvia proceden de la parte atmosférica de la lluvia, nieve o hielo, también del riego y limpieza de las calles, de los parques y lugares públicos, en aquellos lugares en los que las precipitaciones atmosféricas son abundantes. Esta también puede evacuarse por separado para que no saturen los sistemas de depuración. Las residuales agrícolas proceden de las labores agrícolas en las zonas rurales. Esas aguas suelen participar en cuanto a su origen de las aguas urbanas que se utilizan en numerosos lugares para el riego agrícola con o sin tratamiento previo. Bueno, en los efectos negativos de las aguas residuales están los malos olores y sabores, que son provenientes de la proliferación de microorganismos, los procesos de descomposición, la presencia de vegetación acuática, los mohos, los hongos y la reducción de sulfatos a sulfuros. La acción tóxica. Como ya lo había dicho anteriormente, muchas veces nosotros reutilizamos el agua residual sin algún tratamiento previo para el riego de cosechas. Entonces, esto genera un riesgo grande porque podemos consumirlas crudas, lo que produce contaminación por tóxicos o microorganismos. Los compuestos con acción tóxica tienen características y orígenes diversos. Están los compuestos orgánicos de efluentes domésticos e industriales, que son los que causan contaminación, como lo son hidrocarburos, dentro de los cuales están hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son cancerígenos. También están los fenoles, que provocan problemas de olor y sabor cuando reaccionan con el cloro en procesos de cloración del agua. Están los compuestos inorgánicos y minerales, que son procedentes de industrias mineras y de productos químicos inorgánicos, entre los que están el amonio, cianuro, fluoruro, sulfuros, sulfitos, nitritos y metales pesados. De todos estos residuos industriales, el drenaje del ácido de las minas es el que tiene más perjuicios para las fuentes de agua, porque aumentan los costos de tratamiento, distribución y origina corrosiones. Compuestos procedentes de efluentes agrícolas. Entonces, los residuos agrícolas contienen altos niveles de nitratos, fosfatos, amonio y sulfuros. Y el drenaje de estos puede ser tóxico por sus bajos niveles de pH, pero los más tóxicos ahí son los fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas. Compuestos que se forman durante el tratamiento del agua asociados al proceso de cloración. Acá están los trianometanos, que son los que dentro de estos está el clorofluormo. Los trianometanos
se ve cuando el agua tiene gran cantidad de materia orgánica como consecuencia del crecimiento de algas. Bueno, aquí está la acción sobre el entorno, que es la contaminación psicosocial porque se modifica la estética del paisaje. Algunas industrias vierten algunas sustancias que cambian el color natural del agua y afectan la penetración de la luz. La polución térmica. El vertido de aguas procedentes de procesos de refrigeración industrial aumentan la temperatura natural del agua y afectan a organismos acuáticos porque hay muchos organismos que suelen desarrollarse dentro de un margen de temperatura definido. Entonces se van a eliminar las especies más exigentes y se va a dar espacio a especies más adaptadas. La eutrofización se puede dar de manera natural, pero también puede ser provocada por los vertidos de fósforo y de nitrógeno, porque estimulan el crecimiento desmedido de la microflora y puede alterar los caracteres físicos y dificultar los tratamientos, restringiendo así la utilización de estas aguas. La contaminación de aguas subterráneas, producidas por infiltración de residuos líquidos o sólidos procedentes de la actividad humana, pero también por sobreexplotación de acuíferos cuando están próximos al mar. Bueno, para las aguas residuales, la norma es la de vertimientos, que es la resolución 0631 del 2015, que reglamenta también el artículo 28 del decreto 3930 del 2010. Esta ley y decreto nos hablan más que todo del control a las sustancias contaminantes que llegan a los cuerpos de agua vertidos. Y también nos define ciertos parámetros y valores según cada característica de cada actividad productiva. En total son 73 actividades productivas que se encuentran presentes en 8 sectores económicos del país. Para los parámetros, en total se definieron 56 parámetros, entre ellos pues encontramos los vistos en el corte pasado, como son nitritos, nitratos, sulfuros, nitrógeno amoniacal, también pues los que vimos recientemente, como son el DBO5 y el DQO, y hay otros que los acompañan, como son pues los sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, entre otros. Entonces, pues aquí encontramos una tablita que nos dice las concentraciones máximas permitidas para verter a un cuerpo de agua a una red de alcantarillado público. Podemos ver 7 parámetros que son los más utilizados y generalmente pues se expresan sobre miligramos por litro y pues lo que permite la norma. Entonces, para el caso del DBO5, vemos que se permite 1000 miligramos sobre litro, para el DQO 2000 miligramos sobre litro, grasas y aceites 100 miligramos sobre litro, pH de 5,9 unidades, sólidos sedimentables 2 miligramos sobre litro, sólidos suspendidos totales 800 miligramos sobre litro y pues la temperatura que debe ser menor a 30 grados centígrados. Entonces, básicamente esta resolución lo que nos dice es que es obligatorio el cumplimiento para todas las personas que desarrollen algún tipo de actividad industrial o comercial o de servicios que generen aguas residuales y que pueden ser vertidas a un cuerpo de agua superficial o alcantarillado público, no importa dónde, pero deben ser tratadas sus aguas. Entonces, los responsables de que esto se cumpla, de que esta norma se cumpla, pues son las autoridades ambientales y lo hacen a través de los llamados permisos de vertimiento. Bueno, el pretratamiento. El objetivo de este en las aguas residuales consiste en eliminar, reducir o modificar los componentes del agua bruta que puedan ocasionar daños en los sistemas operativos. Bueno, el tratamiento consiste en varias etapas y pues vamos a hablar como en general, en términos generales, pero generalmente este pretratamiento se utiliza para el sector tanto agrícola, industrial, el sector de aguas residuales domésticas y las aguas residuales, perdón, las aguas lluvias.
La diferencia radica en que los sectores industriales y agrícolas tienen que hacerle un pretratamiento y tratamiento de estas aguas. Como ya se dijo anteriormente, por la normativa, esto no permite que estas aguas sean desechadas tales y como vienen ya, porque presentan gran cantidad de tóxicos y agentes contaminantes. Entonces, ellas tienen que estar encargados obligatoriamente de hacerle este tratamiento a sus aguas antes de ser descargadas en acuíferos o ser mandadas a sistemas de alcantarillado. Entonces, les voy a hablar del pretratamiento que se realiza en una planta de tratamiento convencional. ¿En qué consiste? En remover sólidos de gran tamaño por medio de rejillas, realizar el proceso de desengrasar y desarenar, neutralizar el pH del agua y retirar los sedimentos presentes. Primeramente, y más que todo les voy a mostrar el proceso por medio de esta gráfica. Llegan las aguas residuales a la planta de tratamiento y estas pasan primeramente por unas rejillas o también llamadas cribas. Estas rejillas se subdividen según sus tamaños, de los tamaños de los sólidos de mayor tamaño a menor tamaño. Primeramente hay unas rejillas que son gruesas, que van de 5 a 15 centímetros. Le siguen las rejillas más finas, que van de 1.5 a 2 centímetros. Y finalmente se encuentran los tamices, que van de 0,2 a 6 milímetros. Seguido de esto se le hace el desengrasado, se quitan los sedimentos, el desarenado y se neutraliza el pH. ¿Esto cómo se hace? En algunos se hace por medio de, digamos un ejemplo, es el desengrasador estático. Este se le da un suministro de aire para que haya una flotación de las partículas de grasa y estas queden en la superficie. También hay algunas que realizan el proceso de que le bajan la velocidad a las aguas para que los sedimentos de mayor tamaño se puedan quedar en el fondo como la arena y las grasas, por ser menos densas, vayan a la superficie y sean de más fácil remoción y así puedan quitar el agua o puedan extraerla por otro lado con mayor facilidad. Finalmente se neutraliza el pH, ya que estas aguas vienen con concentraciones de acidez muy altas. Este es el pretratamiento, pero acá en la imagen pues nos muestran ya que para hacer un tratamiento convencional pues se realiza una depuración primaria y secundaria donde se van a realizar procesos de desinfección, se van a retirar lodos, que estos lodos como también los que estuvieron en la convención que se hizo hace poco, se habló de eso, que estos lodos también sirven para abono agrícola, pero que se le debe hacer un tratamiento para que sirva para esto. Y también se extraen los biogás, que son los gases que se producen por la descomposición de la materia orgánica presente. Bueno, reutilización de aguas grises. Esta es una práctica que puede estar al alcance de todos. Todos sabemos que la población mundial crece y el estilo de vida que llevamos no invita a un consumo racional del agua, más bien es todo lo contrario porque la estamos malgastando. Actualmente según la ONU, hay 7.730 millones de personas en el mundo que luego pasarán a ser unas 9.200 millones para el año 2050, lo cual conlleva a una exigencia de agua potable que para entonces será extremadamente elevada, difícilmente sostenible y prácticamente imposible. La ONU dice que 7.000 millones de personas sufrirán escasez de este líquido para el año 2050 y esto es algo terrible. Muchas personas van a sufrir debido a esta falla de agua. El calentamiento global está produciendo una menor incidencia de lluvias en diferentes partes del agua potable. La actividad industrial, las erupciones volcánicas y terremotos contribuyen de forma importante en la contaminación de aguas subterráneas y ríos. La depuración de las aguas grises es de gran importancia, ya que pueden ser regeneradas para reutilizarse como agua de riego o de jardines en la carga de cisternas de inodoro. Normalmente una persona al día está gastando unos 100 litros de agua. Entonces, cuando el agua se recicla, como anteriormente la compañera Camila lo dijo, si se recicla esta agua, las aguas que no están tan contaminadas, se puede aprovechar hasta 38.000 litros
para el uso de un inodoro durante todo un año. Entonces, esto es bueno porque estamos ayudando a disminuir y a mitigar esta parte de tantas aguas que son desechadas y a las que no se les da un uso. Hoy en día las aguas residuales se destinan también para otro tipo de usos como el riego agrícola, que son los cultivos y los semilleros, riego de parques y jardines, como son los campos de golf, cementerios, entre otros, reutilización industrial, que es la refrigeración, la alimentación de calderas, y entre otros usos urbanos no potables como el riego de zonas verdes, la lucha contra incendios, sanitarios, aire acondicionados, lavado de coches, entre otros. Bueno, así contaminamos el agua en nuestra casa y así podemos evitarlo. Bueno, yo quisiera preguntar a los compañeros, ¿cómo contaminamos normalmente nosotros el agua en nuestra casa? Uno de los casos que más yo he visto o más se presentan en las casas es el riego del aceite que ya ha sido refrito por los desagües de nuestra casa. Sí, exactamente. Por ejemplo, compañera, ¿puede pasar a la imagen anterior, por favor? Bueno, normalmente, pues, cuando se frita algo en los sartenes, entonces esto es vertido cuando se lava, o muchas veces las personas por falta de información, todo ese aceite quemado lo echan al lavado también de la loza, y esto no se debe hacer. También muchas personas, los residuos de la comida que quedó, también la echan todo por el sifón de la loza, y esto no se debe hacer. Primero porque te está dificultando lo del pretratamiento de las aguas residuales, porque ellos primero en el pretratamiento utilizan unas rejillas y pues más la cantidad de sólidos que van en esas aguas residuales si hacemos esto. El aceite se puede tratar de una manera, por ejemplo, tener un pote destinado solamente para echar todo ese aceite que ya utilizamos y llevarlo a la entidad encargada. Estos tratan el aceite y según el grado de si está muy quemado o no, ellos lo trabajan y con esto hacen jabones, que es una manera de reutilizar, de reciclar el aceite. El uso de jabones también, por ejemplo, jabones que no son biodegradables también contaminan mucho estas aguas residuales. Bueno, las acciones que podemos tomar para reducir esto es lo que ya dijimos: no tirar el aceite, elegir productos de limpieza para ropa, loza o superficies que sean biodegradables y evitar el uso de insecticidas. Por ejemplo, podemos cambiar, por ejemplo, para eliminar las cucarachas, limpiar los rincones con agua, jabonosa y vinagre. Y para las hormigas, pimienta blanca, ajo, sal y en sus caminos, entre otros métodos más utilizados que pues no requieren de insecticidas y pesticidas agresivos y muy peligrosos para contaminar aún más las aguas. Entonces, compañeros y profesores, es una tarea de todos poner de nuestro granito de arena para evitar así, para mitigar y contaminar menos nuestras aguas. En resumen, el agua es importante para el ser vivo. Sin agua no vivimos, por eso es importante cuidarla y mantenerla. Muchas gracias. Profe, nosotros tenemos un video y la actividad, pues usted nos dirá. Sí, profe, tengo el video programado en la diapositiva. No es muy extenso. Creo que la profesora se salió de la reunión. No, estoy acá, es que no se me activaba el audio. Sí, señora. ¿Cuántos minuticos? Dígame cuántos minutos del video. Profe, no pasa más de 3. Ah, no, hágale, pónganlo. Profe, después del video vamos a dejar el link el link de la actividad en Teams. Lo pueden dejar en Teams y lo colocan en WhatsApp, ¿listo? Y indican que ustedes son el grupo de aguas residuales de introducción y tratamiento, ¿listo? Y tratamiento
y pretratamiento que participen en la actividad. Yo quiero tenerla en mi dedito, pero no se deja. Decían que el video lo van a proyectar o van a compartir el link. Profe, ya lo están proyectando, pero no tiene audio. Es que no O tiene por lo audio, no menos tiene yo no sonido. escucho nada. Entonces, si quieren, compártanos el link, hijas. Porque si yo no escucho tampoco nada. Bueno, sí, listo, profe, ya se los comparto, pero es corto. Profe, ¿usted esta vez también va a dar puntos por las actividades? O sea, ¿y cómo sería los primeros que termine? Creo que saber las tienen que realizar todos porque es nota del 30%. Sí, es la nota del 30, todos debemos participar. O No, los que no hayamos... en esta vez no vamos a tener puntos. En esta vez sí no vamos a tener puntos por las actividades, ¿listo? Pero sí todos deben trabajar en las actividades porque ahora sí tiene valoración en el 30. Profe, esta actividad consiste como en adivinar la palabra y la imagen. Ahí la acabamos de compartir por Teams. Listo. Entonces, para que todos realicen la actividad, por favor, los que estamos en la reunión, y la dejan habilitada. ¿Listo, chicos? La dejan habilitada por varios días para que todos puedan hacerlo. Profe, acabo Compañera, de ¿y subir cómo el link se...? del video para que los compañeros lo